Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Introducción a la Lectura de la Biblia. En esta sesión vamos a tratar de cómo se ha escrito la Biblia, quiénes son los autores o el autor y cuál es la verdad de la Biblia. Tenéis una imagen de un hermoso cuadro de Caravaggio. Como plegaria inicial, os sugiero simplemente que pongáis en pausa y hagáis un breve silencio, porque en el silencio se escucha. Escuchar viene del latín auscultare, como cuando el médico nos ausculta. Del mismo modo que el médico nos ausculta y escucha nuestro corazón, nosotros también en el silencio podemos escuchar el corazón de Dios, que siempre se hace presente cuando estamos buscando. Me he permitido incluir esta primera imagen de Catholic Link, en el que se contienen unas palabras que son realmente hermosas, cuando nos dice que la Biblia es el único libro donde el autor está enamorado del lector. Vamos pues a ver cómo está escrita la Biblia. En primer lugar, veis que anotamos que la Biblia es literatura. Es, por tanto, una colección de libros en la que hay cantos, alabanzas, poemas, historias, pero no es una colección científica ni tecnológica, es literatura. ¿Qué tipo de literatura es? Es literatura antigua y es literatura sagrada. Tiene su importancia, es literatura antigua y debemos situarnos en esa comprensión para entender por qué hay cosas que nos cuesta entender. Precisamente pues porque es literatura antigua. Dicen que para un inglés de hoy en día es difícil leer Shakespeare en su lengua original, y estamos hablando de un autor que escribió hace apenas unos cientos de años en inglés. Pero, claro, hay expresiones y palabras que hoy en día no tienen un significado igual al que tenían entonces o que simplemente desconocemos lo que significan. Esta literatura es, a la vez de la dificultad de su antigüedad, es sagrada. Y esto es lo más importante, porque si fuera literatura antigua, hay mucha literatura antigua, pero nos interesa la literatura antigua que se contiene en la Biblia porque es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque Dios es su autor. Ya lo adivináis en la imagen anterior. Ya lo decíamos, el autor está enamorado del lector, el autor es Dios mismo. Directamente escribe él la Biblia, no. Dios inspira a los autores humanos. Es una inspiración y no un dictado, como vamos a ir viendo. Y es inteligible, es comprensible para nosotros porque está escrita por autores humanos, precisamente por eso. Si no fueran autores humanos, sino directamente una supuesta inspiración divina, un dictado, divino, a lo mejor contendría expresiones que no conocemos, pero todas las palabras y todas las formas de expresarse humana no son conocidas o posibles de conocer. Esos autores humanos, a su vez, no escribieron siempre el mismo género literario, sino en diversos géneros literarios. Hay géneros poéticos, géneros de alabanza, géneros históricos, géneros filosóficos, de reflexión, y hay que descubrir a qué género pertenece cada uno de los libros cuando lo estamos examinando. Y además escribieron según la manera de sentir, hablar y narrar de su tiempo. Hay expresiones, como ya hemos dicho muchas veces, que hoy en día no tendrían sentido, y al revés hay expresiones de hoy en día que para ellos tampoco tendrían sentido, lo cual hay que identificar a veces lo que quiso decir ese autor en ese momento, lo que en ese momento quería decir esa expresión. ¿Quién es pues el autor de la Biblia? Nos dice el Catecismo en el número 105 que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia.
es pues una inspiración, no es un dictado. Nosotros no decimos, como se puede decir, por ejemplo, con todo respeto en el Islam, que el arcángel Gabriel le dicta a Mohammed, a Mahoma, el libro del Corán. No es un dictado, es una inspiración. Lo que ocurre es que es una inspiración del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y aquí en DV11, que significa Dei Verbum, nos dice que precisamente porque está escrito por inspiración del Espíritu Santo, tiene a Dios como autor. Y nos dice otra cosa muy importante, que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Pensad que negar esto es una herejía. Ya en los primeros siglos, Marción fue protagonista de una herejía en la cual solamente se admitía como Sagrada Escritura el Nuevo Testamento, cuando también lo es el Antiguo Testamento. La Antigua Alianza y la Nueva Alianza forman una unidad. Obviamente para nosotros lo esencial es el Nuevo Testamento, lo más importante, pero lo más importante significa que el otro es menos importante, no que no lo sea. Por definición, si una cosa es más importante que otra, es que la primera también lo es. ¿De acuerdo? Continúa el catecismo diciendo que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de estos libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Por tanto, el autor es también autor, no queda anulado por la inspiración divina. Dios se vale de esos hombres, los elige y forma parte de su vocación. Así, algunos autores, por ejemplo, profetas, algunos son autores de sus propios libros. Y entonces esa inspiración para poner por escrito forma parte de esa llamada de Dios a valerse de ellos, con sus facultades y con sus talentos. Estamos viendo, no es lo mismo el griego que escribe San Lucas que pueden escribir San Mateo. O sea, hay una diferencia pues cultural, de capacidad de cada uno de ellos. Estas son las facultades que cada hombre tiene y que Dios se vale de ellas. Entonces nos preguntamos, pues si son libros inspirados, todo lo que dice es verdad. Y nos dice el catecismo, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Notad, pues, lo dicen Dei Verbum, el catecismo cita Dei Verbum, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error. ¿El qué? La verdad que Dios hizo consignar en dichos libros. ¿Qué verdad? La verdad para nuestra salvación. Y repito, a fuera de hacerme pesado, es la verdad para nuestra salvación. Cuando nosotros escribimos una carta de amor a alguien, es una verdad de amor, no es una verdad científica. Si en una carta ponemos a una persona, se me parte el corazón por tu ausencia, si leemos esa carta como un científico o como un médico, diremos que es una carta absurda, que miente, porque el corazón no se ha partido y esta persona sigue respirando. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo más, hay miles de una expresión que carece de sentido si se sitúa fuera de su contexto. Hay que tener siempre presente esto. El texto hay que mirarlo en su contexto, porque hay una frase que dice un texto fuera de contexto sirve de pretexto. Parece una frase enrevesada, pero no lo es. Y recordad este ejemplo, me parte el corazón. Pues sí, he visto una imagen en televisión de una persona sufriendo y se me ha partido el corazón. Estoy mintiendo para un científico que lo leyera buscando una explicación médica, claro que es absurdo.
pero hay que mirarlo como lo que es. Está hablando de sentimientos. Entonces aquí los libros de la Sagrada Escritura consignan las verdades que Dios ha querido para nuestra salvación. Continuando con lo dicho sobre la verdad de la Biblia, vemos pues que esta verdad es la que tiene por objeto la salvación del hombre. Y esta verdad bíblica muestra además una progresión en los hechos de la salvación que tiene su culminación y su plenitud en Jesucristo. Es decir, Jesucristo no es un acontecimiento más en la historia de la salvación, sino que es la culminación, la plenitud. Y hay una progresión, un desvelamiento progresivo de las verdades. La palabra de Dios es la revelación de Dios puesta por escrito. Pero esa revelación de Dios puesta por escrito tiene una progresión desde las revelaciones que recibe, por ejemplo, Abraham, Moisés, David, etc., los profetas, hasta que en Jesucristo la palabra de Dios se nos dirige en forma humana, no ya en forma verbal, digamos, sino en una persona, que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, pues Él es Dios hecho hombre y se expresó con nuestro lenguaje humano. La única forma de que la palabra de Dios fuera totalmente inteligible para los humanos es que se expresara humanamente, desde un hombre y Dios, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué relación tenemos con este libro que llamamos la Biblia? ¿Lo veneramos? Por supuesto que lo veneramos. Lo veneramos como a Cristo mismo, pero la fe cristiana no es una religión del libro. A veces se dice, simplificando y con la mejor intención, las tres grandes religiones. Muy bien. Y se dice el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y se dice, las religiones del libro. No. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo, nos dice el catecismo, es la religión de la palabra de Dios. No de las palabras de Dios, por mucho que tienen una enorme importancia. No es de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Es decir, no de la palabra escrita, silente, muda, sino de la palabra hecha carne y viva, como dice San Bernardo en una homilía. Para que las escrituras no queden en letra muerta, para que nosotros podamos aprehender, no solo aprender, sino hacer nuestros, aprehender de las escrituras, que no queden en una simple letra escrita, es preciso que Cristo, que es en Él mismo la palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. ¿De acuerdo? Por eso utilizamos esa cita, así como en su momento habíamos visto que Felipe ayuda al eunuco, sube al carro con él para que comprenda las escrituras, siempre y en todo momento, quien realmente nos explica las escrituras no soy yo o el que las explique, sino es Jesucristo, que debe abrirnos la inteligencia para ello. Si hemos dicho que el autor es Dios y hemos dicho que no somos una religión del libro, pues ¿qué consecuencias tiene que el autor sea Dios? Bueno, en primer lugar, reitero, es una inspiración, no es un dictado. Dios se vale siempre de nuestra libertad para llevarnos a la salvación. Si hubiera un dictado, no existe libertad, existe una imposición. Y Dios se vale de escritores que no sabían que estaban escribiendo textos sagrados. Cuando esos escritores ponen por escrito, por inspiración divina, que sus obras, pues cuando Isaías pone por escrito, no sabe que va a ser uno de los profetas mayores que va a ir en tal lugar en la Biblia, que se va a escribir o que se va a compilar a partir de tal siglo. No tiene ni la remota idea, simplemente está siguiendo una inspiración divina. Ellos no sabían que escribían textos sagrados y utilizan su lenguaje, sus palabras, pero Dios se vale de esas palabras y de nuestros actos para salvarnos. Nuestros actos que vienen y deben venir inspirados por esas palabras. En los libros sagrados nos dice Dei Verbum, es el Padre que está en el cielo el que sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Sus hijos que somos nosotros,
es un encuentro. En los libros sagrados no es una carta, digamos, de un tercero, fría, que uno lee y le gusta más o menos el texto y lo pone en la estantería y se acabó. No, es una carta del Padre, una carta de amor a nosotros, como sus hijos, para conversar con ellos, esperando pues una respuesta, como veremos a continuación. En efecto, si es una carta del Padre a sus hijos, lo natural es que la leamos y la interpretemos como hermanos, juntos, como haríamos si recibiéramos carta de nuestro Padre natural, y también que respondamos amorosamente. Él ha hablado, nos toca responder. Hoy en día estamos muy acostumbrados a recibir correos electrónicos, a contestarlos, pero no hace tantos años, los que teníamos familia en el extranjero sobre todo, pues cuando recibíamos una carta, decíamos, hemos recibido carta de papá, carta de... y nos reuníamos los hermanos a leerla y comentábamos y después la contestábamos. Esta es la consecuencia de la autoría divina. Si es una carta de Dios Padre a nosotros, debemos recibirla e interpretarla como hermanos. ¿Qué ha querido decir? Y esta carta tan especial, la palabra de Dios, es verdad que contiene muchas historias, pero en su conjunto, su columna vertebral es una sola historia, la historia de nuestra salvación. ¿Y qué es nuestra salvación? Es la historia de la alianza que Dios quiere con los hombres, que nos lleva a ser sus hijos en Jesucristo. Fijaos, pues, las consecuencias de la autoría se resumen en esto. Como Dios es el autor de la Escritura, es una carta inspirada, una carta en su conjunto, inspirada por Dios a través de autores humanos, y es una carta de Dios a nosotros como sus hijos para salvarnos. ¿Cómo salvarnos? Llevando a nosotros a una alianza con Él para ser sus hijos en Jesucristo. Nada más y nada menos. Quien es posiblemente uno de los conversos más importantes en cuanto a formación teológica del siglo XX, finales del siglo XX y ahora siglo XXI, es Scott Hahn, que era un teólogo calvinista estadounidense, es actualmente un teólogo católico y escribió un libro muy interesante, Volviendo a casa, refiriéndose a la vuelta a Roma. Y estudiando el cristianismo primitivo, comprendió que en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de la salvación y de los medios que Dios pone a disposición de nosotros, sus hijos, para ser hijos en el Hijo. Entonces esta cita que leemos ahora y en la imagen siguiente es de Scott Hahn y dice así: cuando la Iglesia se inserta como expositora de la Sagrada Escritura, no es un espíritu humano el que se pone entre Dios y los creyentes. Más bien es el mismo Espíritu Santo que utiliza la Iglesia como su órgano el que expone la Escritura. Ya que es el autor principal de la misma, expone él su propia palabra al explicar la Escritura a través de los portadores del magisterio eclesiástico. Fijaos en las palabras, porque provienen de un hombre cuya formación inicial, como protestante calvinista, era que la palabra de Dios se explica por sí misma, que la inspiración del Espíritu Santo es individual y que cada persona puede leerlo por sí mismo. Y él, este hombre, afirma que cuando la Iglesia se inserta para exponer la Sagrada Escritura, no es un espíritu humano que está entre Dios y los creyentes, no es una intermediación innecesaria o superflua, sino que es el mismo Espíritu Santo, es Dios mismo que utiliza la Iglesia para exponer la Escritura. ¿A través de quién? A través de los portadores del magisterio eclesiástico. Y veréis el resto de la... Añade Scott Hahn, aquí el Espíritu Santo realiza aquella función que Cristo deja entrever en el discurso de despedida según San Juan. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer.
Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer. Aquí se ve que la exposición de la Escritura por la Iglesia no significa una arbitrariedad ni una soberanía eclesiástica sobre la palabra de Dios. Así pues, como veis, redondeando la imagen anterior, esto es lo que viene a decir Scott Hahn, ¿no? Que la exposición de la Escritura por parte de la Iglesia ni es una proclamación de soberanía eclesiástica sobre la palabra de Dios, ni es una arbitrariedad, sino que, según vamos a ver, es un servicio. Vamos a seguir viendo lo que proclama la Iglesia sobre este particular. ¿Qué proclama la Iglesia sobre la Escritura y la tradición? De lo cual tenemos que hablar. Pues nos dice que solamente una parte de la palabra de Dios, proclamada oralmente, en su origen fue proclamada oralmente, fue puesta por escrito por los mismos apóstoles y otros evangelistas de su generación. Hay que tenerlo claro, pero por si acaso no tenían una Biblia, no andaban con unos evangelios en la mano. A lo sumo tenían algún escrito del Antiguo Testamento. La Biblia no se había escrito cuando los apóstoles predicaban. Y ellos mismos nos dicen que no lo escribieron todo. Y efectivamente estos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, que dan origen al Nuevo Testamento, que es la parte más importante de toda la Biblia, sin negar importancia al Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Pero son escritos que contienen parte. Y dice así, está claro que al escribir el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús, toda la buena noticia de Jesús. Cuando digo el Evangelio de Jesús, no quiere decir que exista un quinto Evangelio, sino que es la buena noticia que Jesús nos proclama, la salvación, la filiación. Y dice así el propio Evangelio de San Juan. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. El propio Juan lo dice. La Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que nos manifiesta al Hijo, en quien expresó Dios el resplandor de su gloria, dice la carta a los Hebreos. Efectivamente, en la Escritura se refleja el esplendor de la gloria del Hijo, pero la Escritura no contiene todo lo que Jesús predicó, sino que existe lo que llamaremos el depósito de la fe, la entrega a los discípulos de esas palabras que ellos predicaron, como vamos a ir viendo a continuación. El Concilio Vaticano II afirma que la tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. La revelación divina abarca la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Este depósito de la fe fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Ahora bien, el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Ella lo ejercita en nombre de Jesucristo. Este magisterio, según la tradición apostólica, lo forman los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma o el Papa. Vamos a detenernos un momento. Cuando hablamos de tradición, es una palabra polisémica que puede significar tradición en el sentido de lo que hacían los antiguos y tradición en el sentido de tradire, de pasar de uno a otro unos hechos. A nadie se le ocurre inventar las matemáticas en cada nueva generación, sino que hay una tradición de conocimiento, de estudio, de formación que va pasando de una generación a otra. Esta tradición en la Iglesia viene de los apóstoles. Somos una Iglesia católica, apostólica y romana. Católica porque es universal, ya sabéis, y si no ya lo digo ahora, esta frase se utiliza por primera vez por San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107 y fue discípulo directo de de San Pablo y San Juan, y fue el primero que consta que llamó a la Iglesia Católica, aunque seguramente se utilizaba ya antes, y decía que donde estaba el obispo
ahí deja de ser la gente como es, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Entonces, es apostólica porque acogemos la tradición de los apóstoles. Los apóstoles dejaron un legado de predicación, no todo por escrito, y una tradición que en sí incluye también el interpretar la escritura por medio de este magisterio, que nosotros llamamos el depósito de la fe. La revelación divina en Jesucristo, abarca pues dos patas, si queréis, o dos ramas, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, ambas de la misma importancia, si queréis. Nosotros no proclamamos, como hacen nuestros hermanos en Cristo, los protestantes, la sola Escritura, es decir, solo la Escritura, no, la tradición también, porque la Escritura no se reinterpreta en cada generación, sino que existe una tradición de interpretarla correctamente desde los apóstoles, como vamos a ir viendo a lo largo de este curso. ¿Cuál es este magisterio? El magisterio de la Iglesia es un magisterio vivo que tiene encomendado el oficio de interpretar correctamente y lo hace en nombre de Jesucristo, en oración y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo siempre. Y este magisterio lo forman no solamente una persona, un cargo, un encargado, un obispo, sino los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, es decir, los obispos en comunión con el obispo de Roma, al que llamamos el Papa. En definitiva, y por terminar con el tema de la escritura y su relación con la tradición, el magisterio no está en modo alguno por encima de la revelación, sino que está a su servicio. Recordad lo que ha dicho Scott Hahn, no es una interposición, sino que es un servicio, es una enseñanza para enseñar puramente lo transmitido. Cuando esta iglesia se inserta, dice Scott Hahn, no es un espíritu humano, es el propio Espíritu Santo que utiliza la iglesia. ¿De acuerdo? No es ni una arbitrariedad ni una soberanía eclesiástica sobre la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios para enseñar puramente lo transmitido. ¿Es importante esto? Mucho, muy importante, porque a veces oiréis que en temas conflictivos me refiero a temas que se le pide a la Iglesia que se acomode a los tiempos actuales, a veces la respuesta de la Iglesia es no nos sentimos autorizados por la palabra de Dios para hacer este cambio. Por ejemplo, en el asunto de divorcio, la Iglesia responde una y otra vez que la Iglesia no se siente autorizada porque no es dueña de la palabra de Dios para cambiarla o modificarla. Si el propio Jesucristo habló sobre, cuando le preguntan sobre el divorcio, cita a Moisés y dice esto es por vuestra dureza de corazón, pero al principio no era así. Si el propio Jesús en sus propias palabras habla de que el hombre y la mujer deben constituir una unidad y rechaza el divorcio, la Iglesia no dice la Iglesia ha decidido no aceptar el divorcio, ni ha decidido aceptarlo. La Iglesia dice, la Iglesia no se siente autorizada, ¿de acuerdo? Porque está al servicio de la revelación, es decir, al servicio de la tradición y de la palabra. Y entonces la Iglesia, por mandato divino y siempre con la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio, escucha la revelación devotamente, este depósito de la fe, lo guarda celosamente y lo explica fielmente. Aunque a veces sería más cómodo acomodarse a los tiempos que corren, los que sean, y decir, bueno, esto no era así. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Fijaos un ejemplo que os voy a poner muy obvio y muy sencillo. Cuando se convirtieron los primeros cristianos, existía una práctica habitual de tener esclavos. Muchos cristianos que se convirtieron tenían esclavos y a lo mejor eran esclavos desde generaciones que vivían con ellos. Eran parte de la familia, pero eran esclavos. Y costó mucho que se asumiera que ya no había ni esclavos, ni libres, ni hebreos, ni judíos, sino que todos éramos hermanos en Cristo. No fue fácil esto. Si se superó y se comprendió
que no es de Dios, que no es aceptable para Dios que exista la esclavitud, pues hay que entender que hay temas que en una cierta época pueden resultar incómodos, inapropiados para la opinión general, pero que son los que tenemos que mantener con respecto a la escritura y a la tradición, es decir, con respecto a la revelación. Ahora, antes de hacer un estudio bíblico como final de esta sesión, he de explicar brevemente una cosa sobre símbolos y signos. Como veis, os he puesto en imagen unas palabras, signos y símbolos, natural y convencional, y dos imágenes, ¿no? A ver, este símbolo de ceda el paso es un símbolo convencional. ¿Por qué? Una señal de tráfico, ¿no? ¿Por qué es convencional? Porque de suyo no quiere decir esto. De suyo esto es un triángulo rojo, nada más. Pero hemos creado un código de circulación y hemos convenido, por eso se dice convencional, nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a un consenso en que esto signifique ceda el paso. Es, por tanto, un símbolo convencional. Símbolo nos llama a ver lo que significa. Viene de simbalein, que es lanzar, nos lanza hacia esta realidad que hay detrás. Vemos este símbolo, esta señal de tráfico, sabemos que hay que ceder el paso. El signo, aunque pueda englobar el símbolo, lo puede englobar, pero el signo es algo natural. Es algo que de suyo nos llama a interpretar una realidad que hay detrás de ese signo. El símbolo también nos lleva a una realidad, pero es una realidad convencional. En cambio, el signo es natural. Y utilizo el ejemplo de esta imagen de Einstein. Está riendo, no solo sonriendo. ¿De qué signo esta imagen? De que está feliz, de que está contento en ese momento. Quiere decir, en otras culturas, oiga, nosotros vemos esta imagen de Einstein y sabemos que está en ese momento riendo. Si era que le contaban un chiste o que le hacían cosquillas, no lo sabemos, pero que está riendo. Y esto es natural. El signo es algo natural. Pues bien, en el Evangelio se hablará de signos. En vez de milagros, preferimos la denominación signo, en el sentido de que el signo nos muestra de forma natural una conclusión de lo que hay detrás de ese signo. Y ahora vamos a examinar los signos que revelan la identidad de Jesús que tomamos del Evangelio de San Juan. Con este estudio bíblico concluiremos esta sesión, pero va a ser un poquito largo y conviene que en primer lugar pongáis en pausa la imagen y busquéis las citas. Para ello, fijaos que cuando ponemos JN significa Juan, el Evangelio de Juan. Cuando ponemos en la columna de la derecha en significado, lo veis aquí, GN significa Génesis 3.15, IS significa Isaías, el profeta, Isaías 35.56. El profeta Isaías lo encontraréis como el primero de los profetas. Está a continuación de los libros sapienciales, el último de los cuales es el eclesiástico, y el primer profeta en las Biblias es Isaías. Y en la columna de la izquierda todos son citas del Evangelio de Juan, no de las cartas, sino del Evangelio. Fijaos también que hay 7 signos. 7, ya os lo anticipo porque hablaremos de numerología también en una última sesión. 7 es el número de la perfección. Por eso utilizamos también 7 sacramentos, la menorá tiene 7 brazos, etc. Bien, el primero de los signos lo encontramos en Juan 2, capítulo 2, versículo 11. Pero del 1 al 11, que es cuando se celebra la boda en Caná de Galilea y Jesús convierte el agua en vino. Y dice en el versículo 11, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Fijaos que he puesto la cita
¿Cuál es el signo? Convertir agua en vino. ¿Y qué significa el signo? ¿Qué nos dice este signo de forma natural? Nos dice que es el Mesías. ¿Por qué digo que nos dice que es el Mesías? No utiliza la palabra Mesías, ¿eh? Mesías significa ungido o Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en castellano, es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Manifestó la gloria, no es adquirió la gloria o eh, hizo creer que tenía gloria o hizo un acto de gloria. No, manifestó la gloria que estaba en él. Es la gloria de Dios que se manifiesta en ese primer signo. ¿Veis también que pongo dos citas? Pongo María, dos puntos, Juan 2, 4 y Juan 19, 26, 27 y Génesis 3, 15. Me interesa aclarar esto y sabéis, ya habréis ido viendo, que aprovecho cuando paso cerca por un texto en concreto para hacer las aclaraciones que estimo pertinentes sobre ese particular. En este caso me interesa aclarar las palabras de Jesús a María. En esta cita, en 2.4, Jesús le respondió: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Claro, ¿qué tengo yo contigo? Es una expresión propia de la lengua hebrea que está aquí traducida al castellano del griego y que es difícil de traducir. Significa más bien qué hay entre nosotros o qué relación tenemos nosotros. Puede sonar hasta grosero, pero lo que sí ciertamente suena raro, y uno puede creer que es grosero o menospreciar a su madre y llamarle mujer. Normalmente a nuestra madre, según las culturas, le llamamos mamá, madre, algunas culturas le llamamos o le llaman de usted, pero mujer, oye mujer, es raro, ¿verdad? Pero para comprender lo que significa, vamos a Génesis 3.15. Génesis, sabéis, es el primer libro de la Biblia y el capítulo 3 es el que habla de la caída, como la serpiente tienta a Adán y Eva. Y el diálogo que luego se establece entre Yahvé y la serpiente. Fijaos que le dice en el versículo 15: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y luego sigue: a la mujer le dijo, tantas serán tus fatigas. Por tanto, cuando Jesús le está llamando mujer, la está vinculando a esa mujer. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. Esa mujer no es una denominación de género, diríamos, ¿no? O de sexo, sino tú eres la mujer. Es el Génesis 3.15 se le llama el protoevangelio, como el evangelio precursor, porque es donde está el anuncio de esa victoria de la mujer, de la nueva Eva, que va a surgir en su momento, que es María, y que esa nueva Eva va a ser la que pise la cabeza de la serpiente. Por tanto, María es la nueva Eva. El diálogo de Yahvé con Eva en Génesis 3.15 se reproduce de alguna manera con Jesús y María, cuando le dice mujer en este Juan 2.4, y después fijaos en Juan 19, 26 y 27, cuando recordáis, Jesús está en la cruz, moribundo, y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Si teníais alguna duda de si en las bodas de Caná Jesús, que estaba irritado por llamarle mujer, obviamente creo que aquí se despeja en Juan 19. Le llama mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer es la nueva Eva, es la nueva creación. Y aquí tiene a su madre, le dice al discípulo amado.
Fijaos, es la maternidad de María respecto a su iglesia. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Desde aquella hora María pasa a ser la que habita en la casa del discípulo y el discípulo pasa a ser hijo. Le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. María es la madre de la nueva humanidad, que es la iglesia. ¿Entendido? Es mucho más. Es la nueva Eva. Es la nueva Eva. Es la que materniza, si me permitís la expresión, al discípulo amado y con él a toda la iglesia. Tenemos a continuación Juan 4, 46, 54, en que el signo es que Jesús sana al hijo del funcionario real. Y digo yo que el significado es palabra de vida. ¿Por qué? La historia, cuando vuelve Jesús a Caná, donde había convertido el agua en vino, había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Y aquí viene el versículo esencial. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu padre vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judá a Galilea. Entonces, Jesús es palabra de vida. Recordad, el Génesis, ¿cómo crea? ¿Cómo crea? Yahvé. Vamos a Génesis 1, 3, dijo Dios, haya luz. 1, 6, dijo Dios. 1, 9, dijo Dios. Todo es crear por la palabra. Aquí Jesús también por su palabra, porque es Dios mismo. Jesús por su palabra, en este signo muestra que en su palabra está la vida. Jesús es la palabra de Dios, pero por su palabra, por su mera palabra, nada más y nada menos que su palabra, es la vida. Fijaos entonces, como reitero, como lo dice. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Vete que tu hijo vive. Jesús dice vive y vive. No hay distancia entre lo que dice y lo que acontece. Vamos ahora a Juan 5, 1, 9. Es la narración en la que Jesús cura, sana a un paralítico. Y veréis que como significado he puesto Becesda y he puesto la cita de Isaías. Y ahora lo explicaré. Conviene recordar, la lectura no es muy larga y dice así. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quiere recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Fijaos pues en lo que dice la lectura, que había multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, y que este hombre lleva ahí 38 años esperando a que alguien tenga la piedad de él y le introduzca en la piscina cuando se agita el agua. Esta piscina, que le llamamos piscina, realmente es un estanque, se han encontrado los restos, está en las afueras de la ciudad antigua de Jerusalén y era
su agua era tan pura, recibía un agua tan pura del río que los judíos creían que tenía poder sanador de enfermedades, incluso hasta como la lepra, ¿no? Entonces Jesús se encuentra con este pobre hombre que está ahí con otros enfermos y todo el mundo le pasa adelante. Imaginaos, pues yo qué sé, si alguien ha ido a Lourdes o a Fátima, pues que uno esté esperando ahí para beber el agua o para bañarse en el agua en la cual se han obrado milagros y que se pase 38 años esperando sin que nadie le asista. Entonces, Jesús, en esta piscina de Betzatá o Becesda, que es lo mismo, significa, la palabra Becesda significa la casa de misericordia o la casa de la gracia, y da cumplimiento a la profecía de Isaías, que está Isaías 35, 5, 6, perdón. ¿Qué dice esta profecía? Dice, entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán, entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Está Isaías haciendo referencia al tiempo en que vendrá el Mesías y todas las enfermedades desaparecerán y se curarán milagrosamente, ¿no? Entonces, Jesús es en su persona Becesda. Él es la casa de gracia. Él es la casa de misericordia. Fijaos pues en estos ya 3 signos. La conversión de agua en vino, ese poder sobre la naturaleza, la sanación del hijo del funcionario real, la palabra que da vida y la sanación del paralítico, que es la misericordia hecha carne, que es el Jesucristo mismo. En Juan 6, 4, 14 es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que todos conocemos, cuando un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero no hay para la gente, que dice que eran como 5.000, unos 5.000 dice la escritura. Pero nos dice a partir del versículo 11, tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Como veis, pues, es un milagro en el que Jesús se revela como el pan de vida, porque es el pan, dice, cuando se saciaron. Con el pan, Jesús es el único que nos puede dar un pan que nos saciará. Y además, fijaos, muy significativo, los trozos que sobraron, antes de llegar a esto, dice que tomó Jesús los panes y después de dar gracias los reparte. Primero da gracias, ora. ¿Qué nos recuerda tener un pan y dar gracias si no es el acto eucarístico? Y después los trozos sobrantes Jesús los reparte y ¿qué llena? Sobran y los recogen en 12 canastos, precisamente 12, como los discípulos, como una entrega simbólica a los discípulos para que ellos a su vez, con este signo, los discípulos a su vez repartan el pan eucarístico. En el milagro que tenemos en Juan 6, 19, 20, Jesús camina sobre las aguas y pongo aquí, revela su nombre. Aunque en una sesión anterior os explicaba que la revelación del nombre propiamente es el yo soy, aquí también existe de alguna manera esta revelación directa a sus discípulos. Porque nos dice, recordad el momento que están en el lago de Galilea, se levanta una tormenta, se encrespa el mar y dice cuando ya habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acerca a la barca y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Jesús revela su nombre en el sentido de que él es capaz de caminar sobre las aguas y dice, soy yo. El yo soy yo, es proclamar su divinidad, te proclama quién es.
Y también aprovecho para deciros que aquí veis que dice que sintieron miedo y él dice no temáis. En la Biblia, lo contrario a la fe no es la falta de fe, sino el miedo. No es la increencia lo que se opone a la fe. El antónimo de fe en la Biblia no es increencia, sino miedo. Cuando hay fe, no hay miedo. Jesús les dice, soy yo, creed en mí. Está diciendo, soy yo, creedme, soy yo. No temáis. En Juan 9, 1 al 7, es la curación del ciego de nacimiento. Recordad que Jesús caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaban, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Entonces, Siloé significa enviado. Jesús es el enviado, él mismo. Y él es la luz del mundo. Y hace este signo de devolver la vista a un ciego, y además lo hace utilizando barro, que nos recuerda también a la propia creación, cuando nos dice el libro de Génesis que el Señor formó al hombre de barro de la tierra y le insufló el espíritu. Esto lo tenéis en el libro de Génesis, concretamente Esto lo tenéis en Génesis 2.7. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Entonces Jesús es luz del mundo porque Él es el enviado a darnos luz, a curar nuestra ceguera, que además fijaos que en este caso habla de ceguera de nacimiento, es decir, a darnos una visión, unas capacidades que no tiene. Este es el sentido de este signo. Este hombre no sabe lo que es ver, no se ha vuelto ciego, sino que nació así, desconoce lo que es la vista, hasta que Jesús le provee esta capacidad, como va a ocurrir con nosotros por la gracia que nos puede proveer aquellas capacidades que necesitamos para poder andar, para poder seguir nuestro camino. Como dice aquí, él fue, se lavó y volvió ya viendo, que también es de alguna manera alusión al bautismo. Llegamos pues al último signo, la resurrección de Lázaro. No lo leeré porque es muy largo, pero sí os apunto un par de cosas. Bueno, sabéis que Lázaro, María y Marta eran hermanos y eran amigos de Jesús, que les tenía un gran aprecio, un gran afecto. Y enfermó Lázaro y le van a avisar a Jesús de que está muriendo. Cuando él llega, le dicen que ha muerto y ya lleva varios días en la cueva donde le habían sepultado, ¿no? En su sepulcro, y que ya olía y todo. Pero Jesús con voz fuerte gritará, Lázaro, sal fuera, y el muerto sale, atado de pies y manos con vendas, envuelto el rostro en un sudario, y Jesús les dice, desatadlo y dejarle andar. Os señalo un par de cosas importantes. Una curiosidad, el versículo 35 en muchas Biblias es la frase más corta de la Biblia, porque dice Jesús lloró. En la que yo tengo a la vista pone Jesús se conmovió entre lágrimas, pero es una frase muy corta, Jesús se conmovió. Y el signo que hace Jesús de esta resurrección, él afirma que yo soy la resurrección, afirma su divinidad también. ¿De acuerdo? Entonces, es el más importante. Entonces, ¿qué pasa con Lázaro? ¿Lázaro muere o no muere? Lázaro muere, como Jesús muere, y Lázaro resucita, pero no a la manera de Jesús. Lázaro resucita a la misma vida que vivía antes de su muerte, por el poder de la palabra de Jesús, que le llama con voz fuerte y le llama a la vida y resucita. Sí, pero Lázaro
murió. No es un resucitado en el sentido que es el Señor Jesús, o el sentido que viene después de la muerte definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Lázaro murió? Sí. ¿Era una muerte aparente? No. Era una muerte real. ¿Pero resucitó? Sí. Pero vuelve a la vida, a la misma vida que María y que Marta, sus hermanas. Y en su momento murió, no sabemos cuándo ni cómo. Pero Jesús es el culmen de los signos de Jesús, es este, el de la resurrección y la vida. Él es la resurrección, Él es la puerta de la resurrección. Y para el cristiano, como dice Jesús, dice tú, Lázaro duerme, Lázaro duerme. Fijaos que para nosotros la muerte es un dormir. Nosotros esperamos el juicio particular inmediatamente después de nuestra muerte, pero a la resurrección el último día, esperamos eso, el último día, al fin de los tiempos, y mientras tanto decimos que estamos durmiendo. Tanto es así que cuando los primeros cristianos, en la cultura griega, el lugar donde se depositaban los muertos era el tanatorio, que significa tanatos es muerte, es donde se depositaban los fallecidos. Los cristianos le cambiaron el nombre a cementerio, que significa el lugar de los que duermen. Fijaos la importancia que tiene esta, esta concepción de que solamente es un dormirnos en el Señor para resucitar con Él. Hasta aquí llegamos con la sesión tercera de estudio de la introducción al estudio y lectura de la Biblia. Espero que haya sido de vuestro agrado y os espero en la próxima. Gracias.